Hola, buen día. Mi nombre es Elizabeth González. Soy alumna de la Universidad Digital del Estado de México y esta es mi actividad integradora, donde hablaremos de las raíces filosóficas de la psicología y las raíces prehispánicas de la psicología en México. Ver a la psicología como ciencia siempre ha tenido sus dificultades, ya que desde su origen ha sido un concepto entre lo tangible y lo intangible, lo visible y lo invisible. Tuvo una etapa preciencia, y eso nos ha hecho cuestionar hasta la actualidad si es posible ver a la psicología como un conocimiento exacto, empírico, o una perspectiva de la realidad. Sin embargo, sin esta etapa de observar al ser humano como un ente dividido en alma y cuerpo, no sería posible llegar a entender cómo funciona el cerebro humano y ayudarlo a mejorar cuando algo no va tan bien. Entender nuestra forma de pensar no solo ayuda en lo individual, por el contrario, refuerza al humano en sociedad, entre otras muchas cuestiones. En esta exposición estaremos hablando de los orígenes de la psicología siendo dirigida a la ciencia y para entender mejor cómo se convive en la sociedad. Además, estaremos corroborando los orígenes filosóficos de México, tópico que contribuye a los conocimientos de la comunidad mexicana. Para hablar de la psicología y entenderla de la mejor manera, es necesario recordar sus orígenes y el por qué se dan poco a poco durante la historia. La primera persona que habla de la psicología, lo más acercado posible como es conocido en la actualidad, es Platón, quien es fundador de la teoría del conocimiento, donde el conocimiento era clasificado como sensible y como inteligible. Sensible se refería a la información que provenía de la opinión, mientras que el conocimiento inteligible era el dominio de la ciencia. Platón se pregunta, ¿de dónde se sabe lo que sabemos y cómo funciona el pensamiento? ¿De dónde provienen las ideas? Él indica que las ideas y conocimientos vienen del mundo de las ideas, donde el conocimiento ahí está, flotando, invisible, en lo que quizá hoy se podría entender como otra dimensión. Aristóteles, por otro lado, decía que todo era natural y que todo era una ciencia. Conocer el pensamiento humano era una ciencia y era empírica, por lo que él es quien dice que el humano posee un alma racional. No solo se dedica a respirar y crecer como una planta, no se dedica solo a comer y buscar refugio como los animales. El humano busca respuestas a aquello que ve y que no ve. Aristóteles decía que dentro del cuerpo estaba el alma, y la misma alma volvería al mundo de las ideas en algún momento. Aunque fuese algo similar al idealismo católico, aún no se apegaba a ninguna cultura o deidad. Más allá de ello, era algo simbólico. Él decía que era algo natural, y que la única parte del cuerpo que era inseparable del alma era la mente. Él buscaba principalmente entender los entes de la existencia misma. Platón indicaba entonces que el alma y el cuerpo eran entes distintos, mientras que Aristóteles decía que aunque habitaban en diferentes mundos, eran uno mismo. Mientras tanto, en México se creía que la mente era una conexión del mundo espiritual. Esta estaba completamente ligada con los dioses y el universo. La sociedad prehispánica indicaba que había una fuerte conexión con los dioses y con ello el universo. Era algo similar a lo que pensaban en aquel entonces Platón y Aristóteles. Había una conciencia y una conexión con otro mundo, sin embargo, eran los dioses quienes brindaban estos conocimientos y sabiduría, esto a través de sueños, visiones y rituales. Para los aztecas, el corazón era parte vital del alma, puesto que el alma daba vida y la vida se relaciona al movimiento, lo cual se vinculaba al sol, quien era su dios más grande, ya que el sol para ellos era la vida, y quien posiblemente les pudiese dar algo llamado como su fin del mundo. Para entender la filosofía en México, debemos entender que mucho de lo que se pudo documentar fue eliminado con la llegada de los españoles. Por ello no tenemos muchos datos de cómo pensaban ante muchas circunstancias. Lo que sí sabemos es que era una sociedad muy unida. Cabe recalcar que para la filosofía prehispánica tampoco había autores o guías más que los Iwacoat, quienes estaban a cargo de la religión y cultura de los aztecas. En ese momento no había un Sócrates o un Platón, todos vivían para la comunidad, por lo que se disponían a tomar como esa fama para dar conocimiento. Ellos no tomaban créditos de nadie, el autor eran sus sueños,
y ellos eran los dioses. Los dioses se encargaban ellos mismos de darles la información y eso los hacía tener una conexión muy fuerte con la naturaleza, por lo que, contrario de la filosofía griega, ellos no se cuestionaban para qué vivían, qué propósito tenía existir, o, o ellos no se cuestionaban si tenían una idea o que era una fotografía en su mente. Ellos simplemente daban las cosas por hecho de que ahí estaban por algo, pero ellos no eran lo más relevante. Para los aztecas, lo más importante eran sus dioses, su entorno, y si se cuestionaban algo, su respuesta era que simplemente los dioses lo querían. Y aunque esta manera de pensar suena muy primitiva, recordemos dos cosas. La primera es que la cultura prehispánica tenía un índice de alfabetismo muy bajo. Realmente muy pocos eran quienes no podían asistir a una escuela. El aprendizaje era lo más importante para ello, por lo que todos tenían la obligación de estudiar. Estudiaban en la misma escuela, sin importar su nivel socioeconómico. Del mismo modo, en la actualidad es posible rescatar mucho del origen prehispánico gracias a las culturas indígenas. Con ellos nos damos cuenta que la cultura prehispánica sí le daba importancia a la salud mental, como hoy en día se está comenzando a ver. Se tenían curanderos o brujos, que eran quienes conectaban la sabiduría de los dioses para curar males visibles o invisibles. Utilizaban plantas, se utilizaban tés para calmar algunas dolencias como una depresión, que en aquel momento nada más era como sentirse muy triste, muy decaído. Ellos buscaban con otras plantas curar la ansiedad, bajar los niveles de aceleración que tenían en el cuerpo, sin saber realmente que eran síntomas psicosomáticos que hoy en día tienen un nombre, tienen un diagnóstico, cosa que tardó mucho tiempo en llegar a las culturas católicas, donde era visto como un mal elaborado por un dios sin ningún remedio más que el castigo, cuando eran enfermedades curables con la escucha, la empatía y algunos remedios medicinales. Me refiero a que no era un castigo, sino como lo veían como una enfermedad que simplemente pasaba, no por ser buena o mala persona. Fue con la llegada de los españoles que llegan a divulgar la educación en nombre de la Iglesia, y con ello la filosofía medieval. San Agustín indica que el alma tiene una estrecha conexión con Dios, crea un estilo de introspección donde esas estrategias lo llevaban a conocerse a sí mismo y decía que conocerse a sí mismo era conocer a Dios. Tomás de Aquino menciona que Dios es quien muestra la información a través de la naturaleza. Santo Tomás de Aquino concibe la inteligencia como una visión al alma, mientras que el cuerpo es solamente relacionado a la capacidad de entender, tener sensaciones y darle valor a lo material. A partir de entonces el catolicismo en México y el mundo toma rienda de las ciencias sociales. Fue hasta hace pocas décadas que se retomó la ciencia como un valor objetivo y claro, hablando de psicología, es necesario conocer los orígenes desde que se tengan registros para poder conocer más de la sociedad en la que se vive. Para concluir, podemos dejar en claro que el conocimiento de la historia es sumamente relevante e independiente de dónde venga, puesto que viviendo como sociedad global, es posible entender cómo funciona la humanidad. Esta vocación, hablando de la psicología, nos mantiene como única comunidad global que se comunica con todos y que busca lo mismo, una sociedad más humana. Es interesante cómo, siendo tan independiente la sociedad griega de la azteca, tiene muchos rasgos en común. Y es posible que sí exista un mundo de las ideas, donde los dioses aztecas nos mandan sus conocimientos a través de sueños por medio de la mente. Para saber esa respuesta, habrá que cuestionar más nuestra realidad e investigar.